Hola, mi nombre es Sofía Soto y estoy con Sandra Quintero. Sandra, cuéntame sobre a qué te dedicas. ¿Qué me dedico? Bueno, yo soy copropietaria de Ingel Tienda Orgánica y de Cocina Saludable Ingel Fitness, y pues a lo que me dedico es a promover salud. ¿Crees que ya cumpliste con tu propósito de vida? No, por supuesto que no. Creo que estoy encaminada, apenas comienza lo que es mi propósito de vida. ¿Te sientes satisfecha con tus logros? Me siento satisfecha, me siento contenta con las cosas con los proyectos que hemos logrado, más siento que todavía hace falta mucho por hacer. ¿Qué hiciste para lograr esto? ¿Qué hice para lograrlo? Pues primeramente soñarlo, imaginarlo, confiar en mí, confiar en el proyecto y pues la tenacidad, ser muy tenaz para lograrlo. ¿Cuál era tu propósito de vida hace 10 años? Totalmente diferente seguramente al de hoy, pero lo que sí recuerdo hace 10 años, incluso desde chica, siempre soñé con tener un trabajo el cual disfrutara mucho, el cual me ayudara a mí misma y pudiera ayudar a otras personas, y sobre todo un trabajo que me ayudara a ser mamá, a poder criar yo a mis hijos y poder seguir trabajando. ¿De qué forma crees que inspiras a la gente con lo que haces? ¿De qué forma creo que los inspiro? Yo creo que el ser congruente con mi trabajo, a lo que me dedico y mi estilo de vida, sobre todo por el trabajo el que realizo, compartir un poquito de mi vida, o sea, compartir un poquito de lo que hago, me ha ayudado a llegar a otras personas y pues eso, porque creo que si me dedicara yo que estoy dentro de la salud y comida chatarra, no hiciera ejercicio, bueno, creo que fuera difícil que las personas se quisieran acercar. Sí. ¿Te imaginabas tu futuro exactamente como lo estás viviendo ahora? No, por supuesto que no me lo imaginaba para nada, empezando porque mi carrera fue muy distinta a la carrera que hoy realizo. Entonces nunca me imaginé estar aquí, mucho menos en el tema de la salud. ¿Tienes otras metas? Sí, tengo muchas metas. Soy una persona que me gusta ponerme muchas metas y retos, entonces tengo metas personales y metas profesionales que todavía me hace falta alcanzar. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro hasta hoy? Mi mayor logro, mi hija. Mi mayor logro personal es mi hija, que hoy tiene casi 7 meses, verla sana y muy estimulada, feliz. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están buscando definir y lograr su propósito de vida? Que no se desesperen si todavía no saben cuál es su propósito de vida o qué es lo que quieren lograr, que no se desesperen, que dejen ir atrás los miedos, que confíen en ustedes mismos y sobre todo que se atrevan a soñar. Como siempre he dicho, soñar es crear, entonces hay que animarnos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo y por tus consejos. Gracias a ti.